bien? Sí, perfecto. Que pues nada, además, bueno, con Shakespeare la verdad es que podríamos estar como Harold Bloom eternamente. En todos los libros, como os pongo en la notita esa, yo creo que no hay página donde no lo cite. Al final termino un poco cansado, porque, bueno, cuando escribió el canon occidental, Harold Bloom, que es las obras canónicas de la historia de la alta literatura, que es una literatura occidental. Eso tiene su claro también, ¿no? Pero él dice, el canon es Shakespeare. Está en el centro de todo. Yo creo que él nunca hubiese imaginado ni hubiese aspirado, seguramente como un cómico, que bueno, se podía ganar dinero porque el teatro estaba en plena ebullición en las ciudades, ¿no? Pero sin una pretensión, digamos, creo yo, los premios estaban muy contentos de ganar mucho dinero y había en las cortes los literatos eran agasajados cuando llegaban, pero lo que hoy consideramos el universalismo de Shakespeare o quizás de Nuno Cervantes, yo no sé si ellos aspiraban o pensaban o creían que podían su ascendencia llegar tan lejos, no solamente en el tiempo, sino en la profundidad. Nos podemos pasar toda la vida, simplemente, ¿no? Porque yo creo que lo contiene todo. Pero vamos a ir dejándonos llevar un poquito y a medida que vayan saliendo las obras, yo aquí lo que he hecho, vamos conversando, yo aquí lo que he hecho es relacionarlas para que no resulte tan digamos, complejo llegar a las obras, relacionarlas con el cine. Porque la verdad es que Shakespeare se ha llegado al cine muchísimo, lo que decíamos que aquí en nuestro país, nuestros clásicos, que no haya un alcalde de Zalamea a la altura del gran verso, de la gran palabra, del verbo de Calderón, porque al fin y al cabo Lope las hacía como churros, pues es una deficiencia, digamos. Pero Shakespeare sí que ha sido siempre llevado a la escena. Entonces yo lo he relacionado un poco con las películas, pero me decía Chiqui también, cuando pensamos en coger el hilo a través de Hamlet, que bueno, todas estas películas, Hamlet, como Shakespeare, son fabulaciones que no sabemos los datos reales, se sabe muy poquito o casi nada, porque tampoco ellos aspiraban a ser genios, ni nadie iba recogiendo su estela, ¿no? O su influencia. ¿Y dónde se podría encontrar la obra, la vida o algo sobre la literatura de Shakespeare? Yo es que creo que lo que hay que hacer es leerle y no hay que tener miedo, de verdad. No hay que tener miedo a pensar que nos va a abrumar o que es una lectura difícil. Ya veremos el próximo día si abriendo, y entonces abriremos temas ya para el próximo mes y ahora también, porque aquí está todo, está la humanidad. Yo quizá los textos que menos he leído, los que me han interesado menos, han sido los de la historia de Inglaterra, salvo Ricardo III, que es como la obra magna de Shakespeare, en el sentido de las historias, de las obras dramáticas que él escribe recreando la historia de Inglaterra. Pero las demás tragedias y comedias las he leído y las he releído, siempre de verdad con un tremendo asombro por
porque en eso tiene razón Harold Bloom. Es verdad que quizá en el vocabulario el número de palabras, por decirlo, es en la historia de la literatura universal quien tiene un vocabulario más amplio. O sea, eso es impresionante. O sea, está lleno de palabras y de una intensidad dramática, porque él escribe teatro, escribe drama, ¿no? Entonces lo vamos a ir pasando y a medida que vayamos viendo. Yo no he querido traer, están repasando un poquito, además es que tengo poco tiempo porque ya sabéis que estoy enfrascada en 400.000 cosas, pero sí hay algo que sí merece la pena. Aparte de Harold Bloom, que es casi como si fuera una manía obsesiva la que tiene con Shakespeare, que ya os digo, abres una página y aparece 2 o 3 veces, abres otra y lo mismo, hable de lo que hable. Y al final cansa un poco, pero Odem, este es un libro, se titula Trabajos de amor dispersos, como una obra de Shakespeare, que es Trabajos de amor perdidos, aquí es dispersos, porque son un curso literario que él dio y él no lo recogió escrito, pero algunos alumnos recogieron los apuntes en sus exámenes y la verdad es que resulta interesantísimas las lecturas que hace de Shakespeare. Yo tengo algunas subrayadas, pero quería decir que es un libro interesante, pero la bibliografía sobre Shakespeare, si empezamos a entrar en ella, pues ahí nos perdemos. Es mejor directamente ir al grano y ir a él. Entonces, bueno, ya veis que he puesto, ya veis que lo he puesto en teatro. Entonces, bueno, si el otro día en la charla de Ahora Ven nos decía la capacidad de seducción, ¿no? Cómo se seduce, o cómo los mecanismos, ¿no? En la expresión verbal y en la retórica, que se debería estudiar retórica. Luego hablaremos de un pasaje de Julio César. Igual no los voy a poder poner, pero si no, los podemos poner el día siguiente. Pues ahí está Shakespeare, ¿no? Es una recreación. Y ahí está, muy seductor, leyendo sus obras para presentarlo. Entramos, bueno, pues eso. Esto es lo que os decía el otro día. Una pintura supuesta, ¿no? de Anna Hathaway, de la mujer de Shakespeare, y la verdad es que Hamlet es una recreación. No sabemos hasta qué punto es verdad, porque cuando pones a investigar un poco o entras, aunque sea por encima, la impresión que se tiene es que él se fue a Londres a que su vocación, a realizar su vocación. Tampoco sabemos si se fue con unos comediantes y le atrajo, si le interesó o quiso escapar del pueblo. Terminó naturalmente comprándose la mejor casa del pueblo, haciéndosela. Y Hamlet es una recreación, no sabemos exactamente si se llevaron bien o se llevaron mal, o a raíz de la muerte del hijo, o él se fue antes. Ella era mayor que él, claro, es que él tenía 18 añitos cuando se casó. ¿A dónde iba, criatura? Luego pues se fue a Londres y triunfó, pero quizás sin tanta intención, que yo estaba en ese momento en un que era, digamos, el vector que impulsaba el teatro y que estaba haciendo la transformación. Era Manuel, era otro escritor muy cercano, digamos paralelo, pero le pegaron una puñalada en una
pues eso, no era un rifirrafe de taberna, de esas riñas que había, y ahí acabó su carrera. Y Shakespeare, yo creo que ahí aprendió de él, y luego pues fue quizá el que mejor se vendía, el que mejor se vendía en sus obras. Yo el otro día lo relacionaba también con la habitación propia, la historia, porque, bueno, por una razón simplemente, por una razón que es la de estos tiempos, que las figuras de las mujeres que siempre han estado a la sombra, pues por fin empiezan a aparecer si no retrocedemos, o si no nos hacen retroceder, que todo es posible y habrá que defender el territorio, ¿no? Esperanza, antes de seguir, a mí me gustaría plantearte una cuestión. Porque, bueno, para saber de qué estamos hablando, ¿qué opinas tú? Shakespeare, era Shakespeare. Quiero decir, pero no lo sabía. Shakespeare escribió todo lo que hoy creemos o leemos. No se conserva. Un hombre que no fue a la universidad, que no tenía un solo libro en su casa, que no dejó un manuscrito. Hay unas controversias académicas. Un hombre de paja, seguramente. Un hombre de paja, un aristócrata que no podía decir, escribía y le hacía firme. Pero eso sí, hay unas polémicas entre los que dicen que es digamos, una impostura del nombre o que se ha puesto alguien detrás. Se decía también que Bacon estaba detrás de el conde Oxford, me parece también. Pero la verdad es que ¿qué más nos da? Sí, ¿Qué más nos da? ¿Quién escribió estas maravillas? Y además habría que contrastar con las obras y con el estilo y con la forma. Y además, ¿por qué no va a haber una inteligencia? Él se formó bien en el pueblo, no como se puede formar un aristócrata, pero ¿cuántos aristócratas bobos ha habido con gran formación? Todos no eran monteños. ¿Y cuántos espabilados y gente inteligente ha habido que ha absorbido y ha sido autodidacta? Porque él lo que sí, en el supuesto de quien sea este personaje, el escritor sabe muchísimo, es un sabio, y lo que tiene es el don de una palabra absolutamente genial. Es que me da igual, me da igual abrir no, preferiría algo subrayado, pero cuando murió, en su tumba, en la tumba de William Shakespeare, no le pusieron escritor, le pusieron comerciante. Le pusieron sí estaba escribiendo, pero solo muchos años pero la verdad es que nadie hizo, no era una figura, no es la peana que tenemos ahora, ni muchísimo menos. Entonces, por eso decimos, ¿quién hay detrás? Pero nos da igual lo que tenemos, y además se perdieron las obras, nadie, así como decimos, la edición Príncipe, la edición primera de una obra que consideramos maestra, o los aristócratas que han guardado sus manuscritos. De Shakespeare se perdió absolutamente todo, queda una primera recopilación, que es la edición primera, y de ahí están sacadas las obras, pero hay algunas recortadas, hay algunas en las que hay trozos metidos. Era una compañía de teatro, y posiblemente lo que fue el autor de esas compañías, porque estaba en auge, estaba el teatro en plena efervescencia, y lógicamente se pagaba, había un público, y fijaros, el mismo Cervantes, en la misma época, él no quiere ser novelista,
Él quiere ser Lope de Vega, él quiere ser escritor de teatro. ¿Por qué? Porque es donde se gana dinero. ¿Quién iba a querer escribir la novela, El Lazarillo? También, ¿quién la ha escrito, El Lazarillo? Pues suponemos que la ha escrito un erasmista por la crítica la crítica social que hay en ella, pero que más valía estar callado. Sobre Francisco de Rojas, sobre la Celestina, ¿quién tiene la autoría? Pero entonces sí, la autoría casi no nos importa. Pero siempre se sabe que le protegía a la reina Isabel y luego su sucesor. Sí, pero entonces sí que hay constancia de que él debía escribir algo, si no, ¿cómo? Sí, luego, claro, los reyes interesan, y la aristocracia, y seguramente quieren representaciones, Claro. pero claro, estos son simplemente entretenimientos. Luego en el siglo XVII, cuando el teatro se consolida, es muy distinto con Molière. Molière ya está muchísimo más cerca de la corte, aunque esté haciendo una sátira brutal de la sociedad. Entonces hay una consideración mayor, porque los mismos cortesanos y los mismos reyes hacen teatros. María Antonieta tenía un teatro para ella, se hacen en las mismas cortes, pero aquí no, aquí es un espectáculo absolutamente popular, como pasa en España con los corrales de comedias. Es exactamente igual. Bueno, se compra, el otro día Nico nos hablaba de la casa, y la verdad es que se compra la casa, ganó dinero porque se retira, en el momento en el que se retira, y aunque no sabemos del todo, la relación con su mujer solamente la tenemos también a través del testamento. Dice que le deja la segunda cama mejor que tiene. No sabemos si es la primera, si va en serio, si es que se lleva mal. Por lo tanto, las especulaciones biográficas casi nos tienen que quedar, porque tienen que tener un papel secundario a la hora de pensar en Shakespeare, ¿no? Hoy, bueno, pues se visita, me imagino, ya hace despacito, ¿no? Y bueno, pues como era, y me imagino que ahí la recreación también de Hamlet y de todas las películas que se han hecho sobre Shakespeare, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que se hizo yo creo que era una serie, pero ya no me acuerdo. Ahora ha habido otra que se puede ver, he mirado y creo que se puede hacer en Amazon Prime. Esto también es una recreación, pero nos gustó, a mí, yo lo pasé bien viéndola. Ahí sí plantea que el amigo está escribiendo con él, o uno que sale. Claro, entonces, ¿qué tienen? Tienen un grupo, tienen el teatro, sí. Van a uno, a otro, a ver quién paga más, cómo funciona. Sí. Naturalmente en esta película juega con el psicoanálisis, la moderniza un poco, pero hay cosas que son evidentes, que no hay así como en España las mujeres sí que podían, sí que había mujeres en el teatro, y además los cómicos que eran. Pero si los cómicos eran los últimos monos, si se les interesaba. Y luego hay otra cosa, padre Shakespeare era católico, o por lo menos estaban muy cercanos, y estamos en una Inglaterra anglicana. Entonces, la historia de la religión también en Inglaterra es especialmente también compleja, ¿no? Y bueno, nos gustó la película a mí, y dices, bueno, pues la recreación del globo y ese juego de Romeo y Julieta, que están los dos muy guapos también, y bueno, todo lo que sirva, yo creo, para acercarnos, y además las tiradas de verso que tienen de Romeo y Julieta son muy hermosas. Y entre paréntesis, cuento una anécdota que Nico también nos podría contar, de quienes hemos dado clase hace ya muchos años, en aquellos bachilleres que todavía teníamos, que podíamos hacer unos programas con en los segundos de bachiller, que todavía no estaban, no pensábamos en la selectividad aún.
y hacíamos unos programas muy particulares y muy nuestros. Yo en el último trimestre pues les hacía escoger obras de teatro y las trabajábamos. Podían elegir. Pues eso, Romeo y Julieta estaba entre ellas, y Lerna, y en fin, los clásicos. Y era una anécdota bonita, porque yo ojalá hubiese encontrado entre el jaleo que tengo de papeles, de movimiento, en el cambio de casa, no sé dónde lo tengo, porque es realmente emotivo y me hubiese gustado traerlo. Les hice bueno, tocó el final de trimestre, bueno, pues ponernos a escribir cada uno sobre la obra que habéis escogido. Bueno, pues tenía una criatura así, muy irreverente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y muy inteligente. Yo había elegido Romeo y Julieta, y cuando llegué, ya bueno, me dieron los exámenes, no eran exámenes porque ellos tenían que escribir lo que habían leído, y era final de curso, ya me metí en el coche a mirarlos, y cuando me encontré con ese examen y con otros, pero con ese especialmente, fue una emoción tan grande encontrar la antología de frases de Shakespeare, de Romeo y Julieta, como empezaba diciendo que ella lo que había aprendido del amor en la palabra de Shakespeare, y entonces simplemente repetía muchas frases y las iba comentando. Es una emoción con esa cursilería que tenemos, a mí me emocionó y hasta las lágrimas. O sea, y lo guardo porque es una belleza. Me fui a casa y esa misma tarde pude leer porque me despertó tales ganas de leer lo que había leído mi criatura, mi alumna, que eso era pues eso es abrir la boca, eso es quien ha leído bien despierta el apetito, y a mí me lo despertó, porque hacía años que no había leído Romeo y Julieta, y lo volví a leer con un intensísimo placer. Así que bienvenido sea Shakespeare, porque nos vuelve a traer la palabra de Shakespeare, ¿no? Y a ver si lo hago bien. Y luego, esta yo no creo haberla visto. Creo que está en Amazon Prime. No sé si hay que pagar algo, porque no me he dado tiempo de mirar lo que hay y lo que no hay. He estado mirando y me he puesto algunas cositas, pero las quitan, las ponen. Y es un poco la historia esa de los ingleses, y Kenneth Branagh, que lo ha llevado al cine todo, hacen muchas cosas y lo recrean y lo hacen muy bien. Sobre todo, bueno, pues en las atmósferas, ¿no? Y lo que pasa es que le cambian el título y aparece como el último acto. Sí, porque es cuando él ya se jubila, digamos. Ya me he cansado de estar aquí en Londres, aquí venga a escribir aguantando estos de la compañía, o me retiro, que me he comprado la mejor casa y tengo 2 hijos por ahí también, y aunque no me lleve muy bien con mi mujer o no sepa, pues me voy a mi pueblo. Y recrea un poco esto, y creo que se puede ver en Amazon Prime, yo lo miraré. Sí, está en Prime. En Amazon Prime, ¿verdad? Y entonces pues... Es curioso porque el director es Kenneth Branagh. Es Kenneth Branagh, y lo encarna. Sí, lo encarna. Porque además, es que, claro, es el que nos ha traído casi todas las adaptaciones. Viene de, igual que Laurence Olivier, ¿no? Hizo un montón de películas basadas en William Shakespeare, y él un poco retomó casi las películas de Laurence Olivier, hizo casi las mismas. Algunas, lo que pasa que él ha hecho, creo que 6 películas a eso. Y además las ha recreado de una manera muy moderna también, con unas escenografías muy... habrá quien le guste, quien no le guste, ahora lo vamos a ver, pero a mí ha habido cosas que me han gustado mucho, y simplemente el hecho de llevarlo a la pantalla y de actualizarlo y de traerlo y de hacerlo popular, como era el teatro entonces, pensemos que era popular,
Y a veces hay una cosa que sí hay que decir. ¿Cómo un lenguaje tan complejo, como nos pasa con nuestro teatro del siglo de oro, con Lope, o como empezamos a leer a Calderón y no entendemos la primera página ni la segunda, y el verso, cómo es que era tan popular, pero tan popular que de verdad que había bandos? Es que en el siglo XVIII jovellanos tuvieron que prohibir porque es que se pegaban los unos a los otros, como en el fútbol ahora. O sea, realmente había bandos de partidarios de una compañía, de otra compañía. Y entonces, ¿cómo les llevaba? Pues porque el oído estaba acostumbrado simplemente, porque veníamos de una tradición oral, en la que las cosas se contaban. Y entonces, en cuanto el oído se acostumbra, y ahora nos cuesta, entramos en una obra de Lope, Calderón más complejo, de Trisio Molina, el oído tiene que acostumbrarse un ratito al verso hasta que entramos. Y luego, encima, son unas obras, las comedias, con tantísimo enredo, que nos metemos, pero eso es lo que gustaba entonces, el jaleo, el enredo, la palabra, y claro que los entendían, si no, no se hubiese llenado aquello. En el Globo, en el teatro que se quemó, cuando han hecho, cuando reconstruyeron otra vez, en el subsuelo encontraron muchísimas cáscaras de cacahuetes. O sea, pues porque era muy popular. Pero ¿dónde se hacían? ¿Dónde fue el teatro? Pues como en el corral de comedias, en los patios de vecinos. Y allí se representaba y ya está. Y de repente aquello se convierte como el teatro con la misma intensidad que el teatro griego, lo que pasa es que tenían teatros, hasta que se van construyendo los teatros, hasta que eso, digamos que se institucionaliza, ¿no? Algo que nace de una manera muy popular y que provenía también de lo que se hacía en las iglesias, de los milagros y cómo se sigue representando, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pues las historias evangélicas, nacimiento o la crucifixión, ¿no? Bueno, esa es la tumba de Shakespeare, sí, y es verdad que está escribiendo, pero no le enterraron efectivamente como un escritor ni como una gran figura, ni muchísimo menos, ¿no? Porque si no tendría que estar enterrado en la abadía de Westminster, que es donde están todos los grandes, ¿no? Entonces él está en su pueblo. Y espera, a ver si esto va. Y esto es lo que se conserva, digamos, la primera recopilación, que no es la edición de sus obras. Me parece que hay muy poco en su letra, porque van de mano en mano. A ver, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Dónde vamos a ir? Y luego, que de repente cerraban el teatro porque había peste, había una infección enorme, Londres se quemó, a ver qué comíamos. Pues no estaban para realmente. Las obras corrían, iban de mano los manuscritos, y aquí meto una morcilla de este que lo ha dicho y lo voy construyendo. Entonces, claro, yo supongo que eso, nosotros que leemos en traducción y que, claro, deslumbrados también por la palabra de Shakespeare, pero cuando lees un poco las críticas de Harold Bloom, por lo que os he dicho, o esta recopilación de clases de Ode, pues la verdad es que sí que hablan, claro, de que hay obras muy irregulares también, pero eso pasa con muchas obras que hoy son universales, que tienen irregularidades. Yo, por la que estoy pensando en Pinocho, me estoy acordando que es que estaba repasando cosas que tenía escritas,
Digo, pues es una obra irregular y sin embargo es grande en su imperfección, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdadera, porque es auténtica, porque ahí está el espíritu de quien la ha escrito. Y entonces casi no importa quién fuera el personaje, o si es real, o si es una invención, o no es una invención o no es una invención. ¿Y qué más nos da? Si tenemos la Ilíada. ¿Y qué más nos da en el Miocid? ¿Quién metió la mano o quién no la metió? Entonces, eso yo creo que es un poco lo importante. Bueno, pues esta, digamos que es la edición principio, pero sin que haya manuscrito. Esperanza, ¿cuándo se publicó por primera vez? ¿De cuándo es esta realización? Ahora vamos a ver las fechas porque están puestas. Vale. Bastante después de morir. Por eso, quería saber más o menos cuándo... Bastante. Él desde luego no se llevó sus manuscritos. O sea, ahí quedaron y ya se recopilaron, pero bastante después. Entonces, bueno, el globo, que ya sabes que se quemó, y está reconstruido y bueno, pues imitando un poco los patios de vecinos donde se podía hacer, bueno, pues, ¿qué eran los cómicos? El otro día estuve viendo la película que ha dado de Fellini, La Estrada. Dices, ¿cómo recordamos los circos ambulantes o cuando venían las comedias a los pueblos? Bueno, pues, ¿y cómo eran los cómicos del Allegro cuando hablamos de Fernando Ferragome? O si es que no podían enterrarse los perdimos en Sagrado, si es que eran titiriteros, pobretones. Lo que pasa que esto empieza a tener éxito, empieza a llenarse de público y el grupo caben 2.000 personas. 2.000 personas y tienen que pagar entrada y vienen a escuchar esas obras que, como pasa en la tragedia griega o como pasa, como lo que significaba, aquello conmueve porque está tocando la fibra humana, el amor, la muerte, el poder, el horror. Lo que Harold llama eso, la invención de la humanidad. De pronto no tenemos solo personajes literarios, recreados, sino que sale de las tripas lo que somos, la carne y el hueso, con todas nuestras emociones. Por primera vez las emociones están casi al desnudo bajo la interpretación del teatro, ¿no? Entonces eso es ya un espectáculo de la modernidad. Que Shakespeare tuviera la intención, no lo sabemos. Lo que sí que tenía era el genio para traerlo a la escena, porque él nos inspiraba con lo que decimos, ahí está el globo, como, fijaros, bueno, pues claro, como pasaba aquí con los corrales de comedias, ¿no? Los ricos tenían su sitito como los toros, a la sombra y bien, o que no les lloviera en Londres, y bueno, pues ahí estaba colocado el teatro y la escena. Y a medida que claro, que el teatro empieza a crecer en potencia, y lo mismo que pasa con los teatros, y se van construyendo teatros, también la escena se hace más compleja, y las tramoyas llegan a un extremo. En los tiempos de Calderón suben, bajan, hacen unas tramoyas que claro que eso también deslumbraba al público. Ya no era tanto lo que escuchaban como el espectáculo de que suben ángeles, bajan, o esto, como pasa también con los actos sacramentales. Pues bueno, pues el teatro empieza a tener su función y claro, cumple una importante relación social. Yo creo que, en fin, si pensamos en los teatros grecolatinos, en el teatro griego sobre todo, pero luego en todas las construcciones romanas, el teatro,
la importancia que tiene como catarsis y conmoción de la polis, ¿no? Es política. ¿Por qué? Porque plantea, tanto en la comedia como en la tragedia, algo fundamentalmente humano que nos advierte que mucho ojo con lo que hacemos, mucho ojo con lo que podemos desembocar en un conflicto humano. Entonces se busca la conmoción intensa del espectador. Hay un contagio, yo creo, me corregirás, Nico, que tú es No, yo te escucho atentamente. No, yo es que sabes de teatro. Pero ojo, no pensemos que los argumentos que Shakespeare le llegan también por inspiración divina y que es un creador. No. Aquí hay, como siempre, hay detrás otra literatura. Hay la literatura de los cuentos de Canterbury, que es la tradición oral del contar cuentos, como aquí tenemos a nuestro Arcipreste y como tenemos la larga tradición de las Mil y una noches y a Boccaccio. La inspiración viene muchas veces de Italia y de hecho, ¿cuántas obras pensamos en Romeo y Julieta? La ciudad de Verona, los hidalgos de Verona, ¿cuántas hay? ¿Cuántas? El mercado de Venecia, Otelo. ¿Cuántas suceden en Italia? ¿Por qué? Porque Italia es el momento de esplendor del humanismo, del Renacimiento, y es ahí donde están los argumentos. Lo que pasa es que están escritos en los cuentitos de Barolo, cuentitos que hay, por eso lo pongo aquí, ¿no? Bueno, esto es una recreación. Se escriben cuentos después de las tragedias de Shakespeare, pero son novelitas, argumentitos, pero luego que al llevarlos a la escena y al construir esos grandísimos personajes y sobre todo al dotarles de una palabra y un verbo absolutamente fastuoso y fascinante, pues se convierten en temas universales por las emociones que despiertan. Entonces, muy bien, la tragedia de Romeo y Julieta, pues bueno, pues esta sacó de un cuentecito. Ah, mira, que se llevaban muy mal las dos familias, tema universal. Pero esto aparece un cacho. Si pensamos en Falstaff, por ejemplo, o en las comadres de Windsor, hay que pensar la primera en los cuentos de Canterbury, la mujer de Bath, que es una mujer que tiene 5 maridos, se monta de la risa mientras está ahí, ¡buah! Los enterraba a todos. Pero yo aquí estoy para... Pero es curioso porque él se inventaba, él nunca estuvo en Italia, por ejemplo. Nunca estuvo en Entonces Italia. ahora vas a Verona, por ejemplo, y bueno, que es las cosas típicas de Verona, ¿no? Sí, El Coliseo. pero ¿qué pasa? Que es un invento todo Claro, turístico. Y así están en el balcón para sacar el dinero y van todos a hacerse la foto en el balcón, se visten de Romeo y Julieta, se hacen la foto y aquí ponen la frasecita y toda la gente se siente feliz, de verdad. Es una ficción pura. Y es una ficción pura. Pero esa es la misma ficción que como somos los seres humanos y los niños, y cuando se vende la historia turística, ¿no? Con una venta. Yo cuando veía las ilustraciones del Quijote de niña, les lo he contado varias veces, yo no sabía quién era Cervantes. Cervantes me parecía digamos, el que no existía. A mí el que me parecía que existía realmente era el Quijote, era el que estaba en las ilustraciones, o sea, el real. El Quijote había sido real. Cervantes, no me digáis nada que no sabía quién era. Entonces aquí lo mismo. Dices, ¡ay, el balcón de Julieta! Claro, porque está en Verona, porque bueno, se convierte el teatro dentro del teatro para la venta turística. Lo que ¿no? vas a Toboso es la casa de Dulcinea.
Exactamente. Eso es una explotación turística. Y los amantes de Y la Ahora lo está hecho vendemos. por los amantes de la Ahora lo vendemos. Pero es verdad, que dicen que Shakespeare, estaba así según como esta nota en los que grandes, como los grandes ilustrados, sí, la gente está en Italia, es otro de los recorridos distintos en el romanticismo, o Stendhal, que escribió las primeras novelas italianas, pues Shakespeare no está en Italia, simplemente recibe los cuentecitos populares, va recogiendo de la tradición y de ahí inventa las historias. Y entonces, bueno, vamos a pasar un poco, además los que hemos leído y los que no hemos leído. Yo Los Ciudadanos de Verona no lo he leído, esta es de las primeras, y ahí siempre pongo la primera edición, pues bueno, lo que se conserva, ¿no? Y lo que se ha hecho en cine. Yo esta no la he visto porque además es que creo que no se ha traducido desde la BBC, pero ya veis, yo creo que los ingleses han sido capaces de llevar casi todo al cine y lo que dice Nico, de una manera muy universal, o sea, y en distintas etapas. Laurence Olivier, ayer estuve viendo un ratito de Hamlet, el decorado era muy pues de cartón piedra, ¿no? Pero hablas de la película, Sí, digo, pero quiero escuchar. ¿Cuál de tantas? Porque de Hamlet Sí. hicieron muchas películas. No, es la de Laurence Olivier, que me puse ayer a verla un ratito. Y le digo, papá, pero si lo que quiero es escuchar, no me importa el decorado. Luego Kenneth Branagh ha hecho un montaje fastuoso, y larguísimo. Superior, creo que la de Venora es muy superior a la de... Es Lo impresionante. que pasa es que Nancy Moore es muy guapa. Y entonces, ¿ves? Pues cada tiempo también trae su cosa, ¿no? Vale. Dejo esto y pienso... Y luego Hamlet está la versión de Kenneth Branagh, está la corta y la larga. Hay una infinitamente larga. Es una maravilla. Es una maravilla, dura 3 horas y media. Y luego tiene pasajes. Y actores Tiene impresionantes. pasajes formidables en los que ese juego que aparece tanto en la literatura teatral, ¿no? de la nuestra y en la de Shakespeare, en lo que hoy llamamos metaliteratura, en plan erudito, en plan cursi. Pero lo que sí es cierto es que se hace mucho teatro dentro del teatro. Entonces hay un homenaje permanente al teatro, porque es un juego también barroco, como pasa en Cervantes y en el Quijote, que hay novelas dentro de la novela, porque todavía los géneros están construidos, pero se están a la vez haciendo. Entonces, ¿por qué no van a venir y entrar en el teatro? Entonces, son juegos de espejos muy literarios. De hecho, en el Hamlet y Kenneth Branagh, la obra de teatro que representa, el protagonista es Charlton Heston. Bueno, ya lo decía. No, pero en esa es maravilloso cómo entran los actores dentro a hacer el teatro. Quiero recordarlo, ¿no? Esto es una película que es simpática, no tiene ninguna maravilla, pero está muy bien. Pues simplemente que los restos de Ricardo III, que es como la obra más de la recreación de la historia, que es otra de las inspiraciones shakespearianas, que es la historia de Inglaterra, y Ricardo III, que no sabemos si era tan horrible como le pone, ¿no? Pero resulta que es verdad que una señora que no era ni erudita ni nada, pero resulta que estaba segura que los restos estaban debajo de un aparcamiento y estaban debajo de un aparcamiento, se empeñó, dio una guerra, nadie terminaba de creerla y efectivamente los restos
de Ricardo III, el personaje tan importante, es decir, el contrahecho, el malvado de los malvados, el más espantoso y más feo de los personajes, resulta que, bueno, Ray también se ha reconstruido pues de su rostro, y es una película que se deja ver bien, es entretenida, ¿no? Por decir todas las cosas, y aquí fíjate, están con el... terminaron levantando el aparcamiento y lo encontraron. Yo O sea, que es que... vi en teatro y era José Sancho el que interpretaba a Ricardo III. Lo interpretó. José Sancho. Yo creo que le he visto en Calígula, creo. No en Ricardo III. Es que, claro, luego hay una cosa que es cierto, que decimos, ¿cuántas versiones? Pero es que Shakespeare está muchísimo más que nuestro teatro clásico, está permanentemente en escena. Y bueno, eso es de una actualidad que siempre te encontrarás una obra para ver de Shakespeare. Nuestro teatro clásico estaba muy descuidado, hasta que vino Adolfo Marsilla, que fue la compañía de Teatro Nacional, modernizó absolutamente la escena y nos regaló cosas absolutamente maravillosas. Y ahí sigue el centro dramático, y menos mal que tenemos eso, un centro dramático que va recuperando obras y que las va poniendo, y que hoy el teatro funciona muy bien, pero ha estado descuidadísimo. Y aquí, pues, a ver, bueno, pues aquí que Ricardo III, las que se han hecho en el cine, la de Laurence Olivier, que ya, vamos a ver que Laurence Olivier las hizo absolutamente todas, porque era el gran actor por antonomasia en Inglaterra. Entonces, ¿a quién quieres interpretar? Quieres interpretar al grande y quieres ser el protagonista de las obras grandes, ¿no? Y la que no debe ser demasiado quizá maravillosa es la de Al Pacino. Yo, la verdad es que creo que como El Mercader de Venecia, creo que las tengo las dos un poco olvidadas. No sé, hay como todo, películas y montajes en estado de gracia, y algunos otros que, bueno, pues que nos dejan un poco más indiferentes. Pero creo que la única película que ha dirigido Al Pacino y esa de protagonista. Sí, bueno, y El Mercader de Venecia. Hace Un Mercader de Venecia también. No, pero creo que dirija él. Que dirija él. O sea, que sí, porque claro, bueno, es que es una historia de poder y de maldad y de asesinato. O sea, aquí no, salvo las comedias, las tragedias están a la altura del teatro griego, y luego todo el teatro posterior. Yo creo que, por ejemplo, incluso la generación americana, si suena reunir la intensidad dramática de una manera distinta, recreando, pero hay también lo que queda en el trasfondo de épica, digamos, en Shakespeare. Creo que ellos lo retoman con una épica también americana, pero que tienen ese mismo impulso dramático, esa misma creación potentísima de personajes complejos que se van revelando, y que los climas y anticlimas que se crean en el teatro, cuando están bien dirigidos, alcanzan ese grado de perfección, ¿no? Que es entonces cuando el espectador entra y se conmueve. Si nos deja frío, si la interpretación es mala, si se dice el verso mal o si se dice el texto mal, pues no llega peor, ¿no? Bueno, y esto así
pues ya sabéis que no le vamos a... aunque Shakespeare lo haga que esta chica entre a hacer de Julieta, las chicas, las mujeres estábamos fuera, no podíamos hacer teatro, estaba absolutamente prohibido, lo hacían los papeles de chicas, los hacían los adolescentes que todavía no habían cambiado la voz. Y bueno, esto en la época no les podemos pedir que sean feministas o como nuestras interpretaciones o como Hamlet, ¿no? Que es una figura de mujer. No, la fierecilla domada, o la doma de la bravía. Pues si tu mujercita protesta, le daremos azotes, y se calmará. Entonces, ahí no vamos a decir que descubriera a pesar de como pasa en la tragedia griega. La tragedia griega, los grandísimos personajes de la tragedia griega son femeninos. Ecoba, Medea, Clitemnestra, hay unos personajes que son... Y sin embargo las mujeres estaban en el gineceo metiditas, calladitas y no pintaban nada de nada en la polis. En Platón solamente hay una mujer, Diotima de Mantinea, en el banquete. Solamente hay una mujer. Entonces, bueno, porque están en el teatro, pues eso ya es otra historia. Pero no vamos a pensar que aquí hay grandes... en el sentido de progreso que lo entendemos, o de igualdad, o de llevar las leyes. O sea que Carmen Sevilla hizo con Alberto Closas esta fierecilla que la traigo aquí, y como no, y Richard Burton, que les iba a los dos un montón, el después de Cleopatra, después de Cleopatra, pero les iba a los dos mucho en ese matrimonio también tan conflictivo, a ver si tomaban a la brava Liz Taylor, ¿no? Entonces, bueno, pues dejarnos un poco. Y luego sí que quiero... esto me interesa porque además se ha puesto en este lado hace muy poco tiempo. La verdad es que igual, cuando acabemos y seguimos el próximo día, y el próximo día ya entramos más en... es que ya os digo que es imposible abordarlo, por mucho que uno quiera sintetizar. Pero fijaros, pues, la fierecilla domada. Ojo con... pero esto está en toda la literatura. Está en la cipresa, está en los cuentos de Canterbury, está en Boccaccio, está esas cotorras que hablan tanto, que se callen, está todo lleno, toda la literatura es misógina. Es misógina. Lo que pasa es que no, lo hemos dicho muchas veces aquí, pero son nuestros maestros, no los vamos a borrar, no nos da la gana. Nos vamos a poner en entredicho, naturalmente, pero no vamos a borrar su verbo religioso. Pero hay una cosa en Shakespeare que sí merece la pena. Hace poquito se llevó a escena la violación de Lucrecia. La puso en escena Nuria Esper. Aquí está, un monólogo largo. Y bien, ¿lo fuiste a ver? No. Pues vamos a ver si podemos cogerlo un poquito, porque hay un Tenía momento 80 años en ella para hacer el papel. es un monólogo, no tiene la dimensión de la presentación de las obras, pero es impresionante porque ella encarna al violador y a la violada. Naturalmente que se termina suicidando ella, Lucrecia. Pues es el varón impetuoso, no puede contenerse y el deseo, y entonces pues es y vamos a intentar, que me impresionó bastante, vamos a intentar a ver si se puede ver, a ver si se carga
porque sí le he puesto algunos, voy a encontrar pasajitos, a ver si se puede. Que no lo sé, porque si tarda mucho, sí. Es un poquito, es la presentación que hace en Gijón. La trajeron aquí a Alicante. La verdad es que es un monstruo, la Nuria Esper, que no para no ha parado todavía, está ya muy mayor, ¿no? Y aguanta en escena, aguanta el tirón de una obra tan dura, ¿no? ¡Ay, no se ve! No se ve. Pues fíjate, aquí lo tengo. ¿Por qué? ¿Ahí sí? Sí, aquí sí. A ver, aunque sea así. Mirad a ver si lo podéis ver. Aunque sea, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se ve un poquito. Sí. Aquí sí. La voz. No se oye muy bien. Está muy lejos. No se ve. Sí, ves el Se ve un poquito. Es que claro, es complicado. Bueno, ella lo que nos dice aquí es que le impresiona mucho pues las emociones que tiene que encarnar, ¿no? Las del violador y las de la violada, ¿no? El director era Miguel del Arco. Miguel del Arco, el director. Sí, el director es amigo mío. Es amigo mío. El director es amigo mío. Me dirigió a mí ejemplo de Franco en la serie. O sea que te dirigió a ti. ¿Ves si nos tienes que contar cosas? Me sorprendió por la vida de él. Sí. Ahora está haciendo La Crítica, es uno de los mejores directores de teatro, de la Abadía. Claro, y es que el teatro de la Abadía, además José Luis Gómez, es que ha dado papeles impresionantes y bueno, el teatro es que ha crecido muchísimo. El director me llamó un día porque estaba con Franco y me fui a hacer de Franco a... Es que no hizo de Franco. Y da el tipo, ¿eh? Sí, bueno, al principio me cortaban del pelo. Sí, da el tipo, sí. Bueno, yo no sabía que tenía un Franco dentro de mí. Bueno, todo el pueblo era Comenar Viejo, que estaban rodando, era un teatro además antiquísimo, y estaban rodando y cuando me vio Miguel del Arco, que me pidió especialmente que fuera yo allí a hacer de Franco, y me vio cuando me vio con la gorra, las gafas y todo. Bueno, toda la gente me hacía selfies conmigo. Fue un tren de ¿Usted de hablar como Franco? solo te decía, ¿eh? Intentaban envenenarme con una virinda, ¿no? Pero la virinda se la tomaba la Carmen Franco que estaba a mi lado. Pero era una ficción. Pues no la cuento, se llama La Noche de Tefía, es una serie. La noche de Tefía, de 6 capítulos, yo soy el último. Pero eso es reciente. Hace 3 años. Bueno, tenemos aquí un actor y un director. Se llamaba Estaba Roberto Álamo, estaba... De Tefía. Actores muy buenos. De Tefía. Pero Alexalde. No le pillo. Que hizo un Nortain de... Sí, eso lo vimos en Altea. Sí, lo vimos en Altea, yo y los alumnos. Y lo estuvimos viéndolo en... Arriba. Fue impresionante. Fue
La verdad es que el Por teatro, anécdotas, ¿no? no me extraña que tiene pasión por el teatro porque es en cuanto entras, es el efecto catártico, yo creo que funciona cuando es una obra dramática, ¿no? No importa que nos quedemos y luego ya como vamos a entrar en la segunda parte, en las obras importantes, en Romeo y Julieta, en las grandes, en Macbeth, en las graves, en el meollo. Esto ha sido como una introduccióncita. Esto es como chisparse unas aceitunas, nada más. Bueno, en los trabajos de Borquerillos, bueno, he puesto las fechas, porque lo que me decía es fechas, pues, pero la publicación es muy posterior. Pero esta, por ejemplo, es de 1595, más o menos la fecha, ¿no? Y aquí Kenneth Branagh lo que hace, la verdad es que es una buenísima película, es muy agradable de ver, la recrea como una especie de musical, es una comedia de enredo, simplemente, pero tiene muchísimo encanto. Y a mí me gustó, con esos enredos de amor, quién se va con uno, quién se va con otro, esto va, esto viene, esto vuelve, como El sueño de una noche de verano, que es divertidísima. El próximo día traigo fragmentitos, y esta no sé dónde se puede ver, a ver si encuentro dónde se pueden ver, porque yo me acuerdo cuando la estrenaron, cuando salió, que fue una gozada ver. Me parece que además con unos personajes que tienen algo de caricatura, de cuento de hadas, y la recrea muy bien en un espacio cortesano, pero muy moderna y cantada con unos colores pastel muy bonitos. No es un montaje de estos tan feos que se hacen ahora, ¿no? La ópera, sino que es una delicada. Y sobre todo yo creo, no lo sé, no estoy segura, pero yo creo que tiene verdad lo que tiene es que es fiel al texto, quiere el texto. Entonces, claro, eso hay que agradecérselo mucho, porque una cosa es, como hacía él, Shakespeare, que coger las novelitas de Bandello y luego crear sus espectáculos y crear sus personajes, y otra cosa muy distinta es tener esta palabra salvaje, potentísima, y respetarla y comprimiendo o extendiendo, como decimos en esa parte grande de Hamlet, devolvernos la intensidad dramática del texto. ¿Qué sería de Valle Inclán? ¿O qué sería de Federico García Lorca en sus obras de teatro? Los grandes trágicos, uno del Esperpento, el creador de la escena nuestra, o qué sería de Lorca, de la intensidad de la tragedia lorquiana, sin la palabra. Pues no nos emocionaría. Y bueno, El sueño de una noche de verano, que ha dado tantísimo de sí. De verdad, es tronchante. Y lo mismo, hay teatro dentro del teatro al final, porque están representando también una obra clásica. Pero yo la película, ahora lo pongo, la película deja mucho que desear. No sé por qué, seguramente será porque igual no es demasiado fiel al texto. Se presta mucho a hacer una cosa porque es todo magia, porque es el bosque, hacer un poco el cuento de hadas, y la diversión. Ya sabéis, El sueño de una noche de verano es la noche de San Juan, en la que todo, como dice Serrat, todos confunden su mujer y su gabán, ¿no? Y empieza la fiesta.
pero es la confusión absoluta entre los traviesos Titania y Oberón, que son los reyes del bosque, y Pooh, que es un duende muy travieso, les va echando hierbitas y hace que se enamoren los que no tienen con los que... y se arma un lío amoroso que es divertidísimo. Woody Allen se inspiró, bueno, yo creo que es que se inspira en la noche. Bergman tiene también una obra inspirada, pero tiene la comedia sexual de la noche de verano de Woody Allen, está inspirada y es muy graciosa también. Y luego a mí me gustan especialmente las ilustraciones de... Bueno, no me va a salir el nombre, o sea, lo tenía en la punta de Rackham, que son unas ilustraciones de... pues imaginaos, además qué divertido, ¿no? El momento en el que la que no se quiere enamorar de este, del otro, pero la travesura de decir, se va a enamorar de lo primero que encuentre, y a este le voy a poner una cabeza de burro. Y cuando se despierta de lo que se haya tomado, ve a la cabeza del burro y una pasión de amor desmesurada, ¿no? Y entonces todo el juego de enredo es graciosísima. El próximo día, si queréis, podemos leer algo, porque merece la pena, porque merece la pena es escucharle, Y claro, y Romeo y Julieta. Romeo y Julieta la tenemos todos en la cabeza. De Romeo y Julieta se han hecho tantísimas versiones. Yo me hubiese gustado, y es que es una pena que no se vea, porque bueno, se ha hecho ópera, West Side Story está, las dos que se han hecho, el remake, la antigua, musical, la primera que se hizo de los años 70, luego la de Leonardo DiCaprio, pero en la de Leonardo, a mí me gustó la de Leonardo DiCaprio y la he puesto, y en el instituto la hemos puesto, yo creo, porque llegaba bien, ¿no? Sí. Llegaba bien. Yo recuerdo, hay un pasaje, la verdad es que lo podríamos dejar para el día siguiente porque ya se hace tarde, pero hay el pasaje, y si podéis leerlo, el momento ese maravilloso, ¿no? Que se encuentran los dos, entran es un baile, y ese momento, porque no lo traigo aquí, pero podemos leerlo el próximo día, en el que el juego del beso se convierte en un ¿cómo decirlo?, en el cortejo más delicioso, ¿no? Yo te doy el beso, tú es el peregrino, tú me lo devuelves, yo te lo vuelvo a dar. ¿Cómo juegan a la seducción con el beso, ¿no? En ese momento. Es muy agradable verla en la de Leonardo DiCaprio, porque lo hacen a través de una pepera. Y entonces es muy original, es muy curioso, porque la ponen como comedia, Romeo y Julieta, ¿no? Pero hay muchísimo muerto. Bueno, las tragedias de Shakespeare, como pasa con las tragedias del teatro clásico, cuando terminé, recuerdo haber visto años en María en el Rey Lear, que es impresionante, y hablaremos de ello, pero hay un momento en el que yo pensé, no puedo poner un telón negro, tiene que ser rojo, porque nunca he visto tanta sangre. O sea, son feroces. Entonces, yo creo que lo tenemos que dejar, porque ya veis lo que es esto, pero me gustaría, sí,
ojalá lo hubiese, pero es que no he tenido un tiempo de verlo, pero en el pasaje ese de los besos, aquí están, cuando le dicen, está por aquí, bueno, hay un personaje en Romeo y Julieta que es Mercucho, en que parece que tiene el beso del mismo Shakespeare. Quien dice, lo tuvo que matar o lo tuve que matar de tanto que hablaba. O sea, escuchar a Mercucho es fascinante. Y podemos leer el próximo día un trocito, porque es una... Es curioso, porque la de Cefirelli, la primera, la de Olive de Javier, bueno, y ahí es famosa la música de Nino Rota. También es de Nino Rota la música. Nino Rota hizo las mejores músicas para Fellini. Yo tengo grabada en el corazón. Yo tengo grabada en el corazón la Yesomina, la de la Estrada. Y casi como que el próximo día leemos, porque ya es que no tenemos leído. Entrevimos en la obra Romeo y Julieta para la próxima vez. Porque tú estás con el soneto, tú estás con los sonetos. Quien quiera Romeo y Julieta, quien quiera Macbeth, es durísima y maravillosa. Quien quiera Hamlet, quien quiera una comedia. Y acercarse a través de los músicos nos invita a premiar. Porque hay adaptaciones Lo que pasa es que Hamlet, por ejemplo, sí es verdad que respeta mucho el texto. Respeta mucho el texto. Entonces, por eso me importa acercarse al cine, porque es nuestra manera de acercarnos al teatro en casa, porque no siempre tenemos la posibilidad de Es una obra de teatro, porque se viene en teatro. Eso ahora se viene sentado en un teatro, hoy en día... Y es que es muy lindo verla sencilla. No, que vamos a hacer. Nos hemos quedado nada más. Nos hemos quedado a la entrada. Es que me he quedado conmigo. Nos hemos quedado a la entrada de las grandes obras. Entonces, el próximo día yo traigo fragmentitos y leemos. Y lo que... hemos hecho una introducción. Y lo que hayáis leído, lo traemos. Y luego traemos lo otro. Y luego terminamos con un juego que os va a divertir muchísimo. A finales de marzo vamos a hacer un juego graciosísimo. O sea que tenemos programa, ¿eh? Sí, gracias por venir. Gracias por venir.